la Puerta de la Ciudadela está a la entrada de lo que era la ciudad vieja, amurallada. Esa es la Ciudadela. La Ciudadela se había construido con unos muros muy gruesos, estaba rodeado de una fosa, y la Puerta de la Ciudadela se ubicaba a la entrada, es el lado oeste de la Plaza Independencia, tal como la conocemos hoy, y se ubicaba hacia la entrada. Había un puente elevadizo que la comunicaba también. Esa estructura era una estructura colonial, se había realizado así hacia mediados del siglo XVIII por las diferentes invasiones que estaban ocurriendo en ese entonces en nuestra ciudad, y funcionaba como un fuerte. Cuando se termina el proceso, el extenso proceso de independencia del Estado Oriental, las autoridades definen como una manera simbólica derribar todas las estructuras coloniales. Esa era una de las más visibles, las más importantes. Entonces comienza todo su proceso de destrucción, que fue muy paulatino. Comienza hacia 1840 y se extiende hasta 1877. Allí es cuando se da el final a la destrucción de esa estructura colonial. Incluso en ese interín, digamos, funcionó un mercado público adentro de la Ciudadela. Y bueno, finalmente cuando se termina de destruir esa estructura colonial que avanzaba hasta un poco la mitad de la Plaza Independencia, tal como la conocemos hoy, la puerta se va a desmontar y se va a trasladar hacia otro lugar. O sea, se la guarda para trasladarla hacia otro lugar. Eso fue en 1877. Hacia 15 años después aproximadamente se la traslada a lo que es la Escuela de Artes Oficios, la UTU, que está en Gonzalo Ramírez, y queda instalada allí. Va a ser la puerta de entrada de ese edificio. Mucho tiempo después, va a ser hacia 1959, la puerta es nuevamente trasladada hacia su lugar original, en lo que es la calle Sarandí, que en su momento era la calle San Carlos. Allí se instala nuevamente, y en ese trayecto, en esas idas y vueltas, es que pierde diferentes elementos de su decoración. Y hace no mucho tiempo, la Intendencia, utilizando también estas referencias fotográficas que conservamos, hace un reciclaje de esa puerta para que tomara su imagen original. House music has always had a peaceful crowd. Plaza Cagancha fue la primera plaza pública de nuestra ciudad. La pensó en su momento el ingeniero Carlos María Reyes cuando estaba proyectando la ciudad nueva, y eligió esa zona que está delimitada por la avenida 18 de Julio y la calle Rondó. En ese momento era Ibicuy, la calle, el nombre de la calle. Años después, eso fue en el 29, unos 7 años después, Carlos Zucchi, que era arquitecto, pensó el trazado, el rectanguló esa zona, y allí funcionó inicialmente un mercado de frutas. Bueno, diferentes contiendas, luego que se hizo el decreto del nombre de la plaza, que fue en 1840, con nombre de Plaza Cagancha, por una batalla que había ganado Fructuoso Rivera. Bueno, diferentes avatares políticos fueron transformando el nombre de la plaza hasta 1865 aproximadamente, hacia el cierre del conflicto entre los partidos tradicionales, entre ese conflicto civil, cuando, bueno, vuelve a retomar su nombre de Plaza Cagancha. Y pocos años después, el jefe político de Montevideo, Aguiar, le encomienda a diferentes escultores el diseño de una escultura, una estatua que representara la paz, el final de ese conflicto civil, que había sido el último que había tenido el país, que pudiera estar ubicado en una columna de mármol en el centro de esa plaza. El escultor seleccionado fue Javier Levi, que era un italiano muy conocido por su trabajo, y lo que ha hecho este autor era, tomando en modelo a su esposa,
había realizado una escultura de una mujer, tal cual conocemos hoy esa escultura que está en la Plaza Cagancha, con una túnica griega, con un gorro frigio y en su mano derecha portando un gladio, que era una espada, y en la izquierda una bandera. A los pocos años un rayo daña esa escultura, entonces bueno, el gobierno tiene que sacarla. Allí, como el tema del gladio había generado como cierta ambigüedad en la lectura política de esa escultura, se define cambiarlo por una cadena, como bueno, representando la libertad, ¿no? Se vuelve a colocar allí la escultura y bueno, años después la plaza empieza a transformarse, se agregan escalinatas, bueno, los árboles empiezan a tomar lugar allí, diferentes edificios emblemáticos también empiezan a ubicarse en esa zona, eso hasta en los comienzos del siglo XX, las primeras 3 décadas, y hacia 1939 se define restaurarla nuevamente. Para eso, la Columna de la Paz se la traslada al Museo Blanes y está unos años allí en los patios del museo, y como podemos ver después en las fotografías, y luego vuelve a su lugar original y es como lo podemos ver hoy por hoy a esta estatua.